Gabon guztioi, hemen gaude, maiatzean, ere bai, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Buenas noches y bienvenidos en este mayo florido que nos acompaña, y hablamos de mayo en las tertulias de Eusko Ikaskuntza de Sociedad de Estudios Vascos, porque en el Ecuador de este mes se celebra San Isidro, que no es la única festividad de este mes tan primaveral. Y la Sociedad de Estudios Vascos ha invitado a 3 alaveses para hablar de la festividad de San Isidro, y creo que vamos a hablar de muchas más cosas. Con nosotros Isidro Sáenz de Urturi, José Antonio González Salazar y Pacho Fernández de Jauregui. Isidro, José Antonio, Pacho, Iruei, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, Isidro, decíamos, hacíamos balance de procedencias, porque es importante hablar de las procedencias hoy de nuestros contertulios, por aquello de las costumbres de los diferentes puntos de Álava, de montaña alavesa. Pacho Fernández de Jauregui, me chivaba Isidro que también de montaña alavesa. Pacho. No, yo soy de Vitoria. De Vitoria, pero de Vitoria. ¿Padre y madre? De Ullíbarri Gamboa y de Rioja. De Rioja, de la parte aquí del Ebro. Entonces no sé dónde le has pillado tú de montaña alavesa a este hombre, Isidro. Entre la Rioja y la montaña, pues entre medio. Yo soy barrijado de... Así que decías Rioja alavesa y No, Rioja riojana, pero riojana. de la parte aquí del Ebro. Esa diferencia siempre hacía mi madre, porque no hay más que 2 pueblos, San Vicente, la Sonsierra y Ábalos, que están en la margen izquierda. Sí, en la izquierda, en la que es alavesa, con la excepción de San Vicente y Ábalos. Y esa diferencia hacía tu madre, ¿eh? Sí, no sé por qué. Hombre, por lógica, esa parte tenía que ser Álava. Lo que ocurre es que no lo ha sido. Pero claro, toda la margen izquierda del Ebro, a su paso por Rioja alavesa, pertenece a Álava, con la excepción de San Vicente y Ábalos. Bueno, en realidad era la Sonsierra de Navarra, ¿no? Entonces, en su día, pero bueno, después en la repartición que hicieron en 1814 o por ahí, cuando se repartieron las provincias, pues no tuvieron muy bien en cuenta las divisiones geográficas. Hombre, nos tenían que haber dejado San Vicente, que también es buen pueblo, y Ábalos, ¿eh? Por supuesto, todos son buenos. Hay, por cierto, bastante gente que tiene origen en San Vicente de la Sonsierra y que luego reside, y desde hace ya muchos años, décadas incluso, en la capital, en Vitoria-Gasteiz. Y José Antonio González Salazar, nacido en el casco viejo de Vitoria. En Manuel de Díaz. Manuel de Díaz, entonces en el ensanche. Pero un año. Un año. Después he vivido en la cuchillería. En la cuchillería. Y ese cambio, porque suelen decir que es al revés, que sí, los vitorianos abandonaron el casco viejo para irse al ensanche. En tu caso, sin embargo, viajas al ensanche para ir al casco viejo. Exactamente. Nací en una casa prestada. Ah. Y luego ya pues la familia tuvo que coger su propio rincón. Pero yo no he vivido en Vitoria. Yo prácticamente he vivido o en Campezo, en Norbixo, o en Berguenda, Lantarón. Toda mi infancia, vamos, con los abuelos y tíos, hasta que ya pues empezamos a estudiar, y claro, entonces ya no tiene más remedio que venir a Vitoria. ¿Eres vascoparlante? No. No, pues que tienes un acento, José Antonio. No sé si te lo habrán dicho en alguna ocasión. Pues, pero pareces el cura de Aramayo. No. Es algún pegado, algún prestado, que no me ha venido por el euskera, precisamente. Bueno, prestado. Bien. Mayo. Si tenemos que hablar de mayo como mes, ¿cuál es la característica de mayo, Isidro? Pues el mes de María. El mes de María. Son las fiestas de las vírgenes, cantidad de romerías, y el mes de las flores, como se decía antiguamente en los pueblos, el traslado de la Virgen de Estíbaliz, que ya se ha perdido. Cuenta, ¿cómo era el traslado de la Virgen de Estíbaliz? Pues antes todos los ayuntamientos tenemos una Virgen de Estíbaliz. Yo recuerdo que una virgen andaba por la casa de la mamá ida y venida. Una pequeñita, ¿no? Sí. Pues nosotros en el ayuntamiento de Estíbaliz tenemos una, y cada año se la tenía un pueblo. De Letona se bajaba a Povaca, de Povaca se llevaba a Chavarriviña, de Chavarriviña a Mendalketa, Mendalketa Buruaga, de Mendalketa Berrícano, Berrícano Eribe, a Costa después,
Cestafe a Chagüen y luego de Olano a Manurga y de Olano a Alzaitegui. Todo Ciguitia. Luego terminaba en Copegui o Andategui. Y ganaba un año. ¿De casa en casa? No, esa se tenía en la iglesia. En la iglesia. Se iba en procesión los dos pueblos y en el límite de la jurisdicción de cada pueblo allí les esperaba. Y era la Virgen de Estíbaliz. ¿No se seguirá haciendo en algún sitio? Pues todavía hay sitios que lo hacen. Ahora la llevan en una furgoneta, en un tractor. Yo el año pasado la vi llevarla en un tractor. Ahí en la zona de la montaña todavía la llevan en varios pueblos. En la zona de la Logovía también. Y para aquí en la llanada también hay 3 pueblos que la siguen llevando. ¿Y no las han recogido en tu casa en Vitoria? Como yo le vi a mi mamá que la recogía y la trasladaba luego a otra casa. Sí, esas eran las pequeñitas que en la zona nuestra no teníamos las de Estíbaliz. Allí debemos tener la de Oro o la de la Virgen de los Remedios de Urrialdo. Son los cofrades de la zona. Y en otros sitios tenemos Santa Lucía. Se traía a las casas en una semanita o 2 días, se cerraba la cajita y a la casa del vecino. ¿Y qué se hacía con esa Virgen? Pues se ponía en la casa principal de la casa, en la zona principal, en la sala, se ponían 2 velitas y si había tormentas, pues 4 velas. 4, por si acaso. Por si acaso. Pacho, ¿en tu caso? ¿Has visto andar la Virgen por casa? Bueno, os referís a las visitas domiciliarias que había en algunas casas, pero era la gente que pertenecía a cofradías. En mi casa no pertenecían a ninguna cofradía, entonces no. Por Vitoria solía andar, sobre todo en mi vecindad, que soy de la tercera vecindad de la Herrería, dedicada a la Virgen de la Buena Leche. Era la Virgen, la Milagrosa. La Milagrosa era la que más andaba en las visitas domiciliarias. Y como decía Isidro, pues se llevaba a las casas, se rezaba, se echaba una limosna y al día siguiente había que sacarla para otra casa. José Antonio, Mayo. Mayo suele coincidir, y ese es el significado de el patronazgo de San Isidro, coincide con el despertar de la naturaleza. Sí, que aquí despierta tarde. El ciclo vegetativo, y está lleno de romerías a ciertos santuarios, y yo creo que la devoción o la representación, el titular de San Isidro es más bien moderno. ¿Ah, sí? Sí, es moderno. Aquí, o sea, el culto, los rituales de ¿cómo diré? No me viene la palabra. Los rituales de fertilidad, porque en el fondo está latiendo eso, ¿no? Que empieza la naturaleza a florecer, y eso se ha practicado en todas las épocas de la humanidad y en todas las culturas. ¿Con cristianos y sin cristianos? Sí, previo, esto antes de que el cristianismo se organizara, ya había rituales de fertilidad. Por ejemplo, levantar el mayo. ¿Qué significa levantar el mayo? Pues en la montaña, el mayo Valle Arana. Está implicado precisamente en ese despertar de la naturaleza, ¿no? Y es para excitar a la naturaleza que ha estado dormida y para proteger. Hoy, desde luego, en la tradición que tenemos de los mayos, o las cruces, porque las cruces han sustituido a ese ritual que se representaba con un tronco, pues es para proteger, porque si tenemos para mantenernos durante el año, si no hay cosecha que se pueda recoger, a ver cómo pasas el invierno, y eso era lo que movía a toda la comunidad humana, ¿no? Entonces el mayo aquí, pues ya digo, es el día 3 de mayo, ¿verdad? En San Vicente. Sí, en San Vicente, pero hacían en otros muchos, Yo recuerdo, por ejemplo, un topónimo... la Cruz del Pañuelo. Sí, la Cruz del Pañuelo. Sin embargo, se ha quedado el de San Vicente de Arana como el más conocido, ¿no? En el siglo XXI. El único. Bueno, que se nos ha quedado. La Cruz del Pañuelo se sigue haendo todavía en Maestu. El otro día, me imagino, no estuve yo, pero seguro que se puso. Y ya han estado todos los pueblos, yo tengo recogido
cómo practicaban el día 3 de mayo la bendición de las 4 cruces que rodeaba el casco, estaban cerca de los cascos urbanos de los pueblos de Zuya, ¿no? Y no era único, ¿eh? Hablas Vitoria, de Murguía, de Vitoriano. Aquí en Vitoria también hemos conocido la cruz verde y la cruz blanca, ¿eh? Esos eran los restos que quedaban de ese ritual. ¿Y la Cruz Blanca? ¿Dónde está la calle Cruz Blanca? Exactamente. Más o menos, sí, más o menos. Claro, luego los trazados urbanos han configurado como se han configurado. ¿Y la verde? Y la verde estaba hacia Arana. Hacia Arana. En un camino que bifurcaba hacia Betoño y otro iba hacia Arana, había un caserío que era la Cruz Verde y tenía una cruz verde pintada. Claro. Pero que allí estaba seguro la cruz de madera. Y la cruz blanca estaba en el camino viejo de Ali y otro en el cruce de un camino que venía de San Martín y iba a San Juan de Arriaga. Todo aquello desapareció con la expansión de Vitoria, claro. Claro. Aquello desapareció y concretamente la cruz blanca yo creo que se depositó en los almacenes municipales y sería muy bonito que se habilitaría alguna plazoleta o alguna cosa para reponer esa cruz blanca. Que eran esos rituales de primavera, ¿eh? Estaba todo, lo que pasa es que cristianizado, ya era la cruz, ya no es el tronco que se colocaba, ¿no? Y San Isidro, cuando decías que es relativamente moderno, la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores hoy en día. Claro, pero eso es, mira, el agricultor ha tenido sus propios centros de religiosidad. Y sobre todo estos relacionados con la fertilidad, pues han estado bastante cerca de ellos. Entonces, un San Isidro que, por ejemplo, yo recuerdo... San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, sí, yo recuerdo en Bernedo la imagen de San Isidro la pagó y la entregó a la parroquia el sindicato agrario del tiempo de Franco. Era una devoción que estaban propagando ellos, pero en la zona de la montaña el gran patrón era San Fausto Labrador. ¿Qué es? ¿Cuándo es San Fausto? En Bujanda. ¿Pero qué día es del año? Es que los rituales los hacen ahora, en los tiempos de Pascua. Y ahí van de romería cada uno de los pueblos, y muchos han dejado de ir, porque, por ejemplo, Bajauri, Entreviño, Bernedo, todos estos iban a San Fausto. Dejaron de ir. Ahora no van tantos, pero de La Rioja van. Todavía La Braza suele hacer una romería espectacular. Pero no me quieres llevar a la conclusión de que San Isidro Labrador es patrón de los agricultores desde el siglo XX, con la época franquista. No, pero es que en Madrid ahí la devoción como labrador le han considerado desde que se canonizó al santo, ¿no? En 1724 se le canoniza a San Isidro. Se le declara patrón de los barros de España. Y aquí antes teníamos en Castilla y en la zona nuestra tenemos los Amítores, que es el 14 de mayo. Así que San Isidro ha sido como un gran centralista. No, lo que pasa es que eso cambia las modas. Oficialista. Claro, oficialista. Sí, oficial. Es que es algo que se está propagando. Pero aquí en Vitoria, por ejemplo, no sé desde cuándo se celebrará, pero el día San Isidro se celebra en San Pedro. San Pedro, sí, ahí estaba la cofradía. Es la cofradía más vieja de Álava, de San Isidro y Santa... Es una cofradía, yo no sé, pero el otro día me decía Rafa Ortín de Guzmán, que es el segundo abad de la cofradía, me parece que lleva más de 300 años. Unos 300 sí, pero Vitoria siempre ha sido oficial. Es que era el centro de la monarquía en Álava. En cambio, los centros religiosos pues estaban muy repartidos. Mira, por ejemplo, en Valdegovía, la Virgen de Angosto es patrona de los campos, de los partos y algunas otras, todo relacionado con la fertilidad. Hay unas raíces muy antiguas. San Fausto lo mismo. San Fausto no es solo de los labradores y de los partos. Han estado ofreciendo las mujeres que tenían dificultad para tener hijos, han estado, bueno, hasta la reina de Bélgica, la de Balduino,
el párroco de Bujanda le pidió, le envió una carta diciéndole, encomiéndese a San Fausto, que le va a venir bueno. O sea que San Fausto era patrón de la fertilidad, claro, de esos rituales. ¿Qué día naciste? Y el 14 de mayo. El 14 de mayo. Que en Álava, ese día en cantidad de pueblos se celebra San Vítores, y todavía lo celebran. En la Sierra, en Valdegovía, y era una fiesta, porque al coincidir con San Isidro, porque hay una cosa muy curiosa, hace pocos días me dijo un señor, no sé si era cierto o no, que cuando piden el día 15 de mayo, lo declaran de patrón oficial de los labradores, piden Castilla que respeten, porque el día 14 era patrón de los labradores de Castilla San Vítores, y que les lo trasladen al día 15, para que no hubiese lío. O sea, que algo ya hay de... Eso me dijo, ahora, yo no lo he encontrado documentado. Yo que lo había encontrado en alguna escrito, digo, a ver si me lo traes, y aún no me lo han dado. Pero es una cosa curiosa, 14 y 15. Porque en cantidad de pueblos vas por la zona de Palencia por ahí, y el día 14 de mayo hace una fiesta preciosa de... Más que el 15. Más que el 15 hacen. Y claro, luego el 15 hacen ahora la comida tradicional de la hermandad de labradores, que es lo que decimos, ha venido la transición, hemos dejado un santo por otro. Pero la fiesta religiosa la hacen el 14. En Villabuena, por ejemplo, que celebran las fiestas, alguna gente la confunde con San Isidro, no, es San Torcuato. Y suelen empezar el día 15 de mayo. Pero sin embargo, y luego hay cantidad de pueblos, por ejemplo, en Arreola, Aspuru, Luzuriaga y esos pueblos de Barrundia, lo que hacen es ir uno de cada casa a Aránzazu. Van a Aránzazu y luego oyen misa y después vuelven hasta el caserío de Maisá, y de Maisá les esperan los que se han quedado en el pueblo, y después acuden en procesión con la imagen de San Isidro hasta el pueblo. ¿Habéis pasado en alguna ocasión de Barrundia hasta Aránzazu andando? Sí, una vez. Sí. ¿Una vez? Yo una vez. Sí. ¿Poco trayecto? Menos de nada, es comodísimo. Hay unas relaciones. Hace 3 o 4 años le pregunté yo en la ¿Qué se sabe? ¿Por Marieta o por otro punto? Por cualquier lado, por todos los lados. Yo he subido de Narvaja. Es impresionante, ahora que están los molinos, es impresionante verlos tan cerca cuando estás en Aránzazu. Porque claro, antes los que no habíamos atravesado esa zona andando pensábamos, sí, está ahí, pero está más lejos. Pero es que ves los molinos en Aránzazu, que está al lado. Yo el otro día estuve en Marieta y subí a San Bernabé y claro, me puse encima de Urculu, encima de Chavaleta de Escoriaza en 3/4 de hora. O sea, hay unas relaciones terribles. Y hace 3 o 4 años... matrimonios incluso... Totalmente. Y yo le pregunté... la zona de Álava y la zona de Guipúzcoa. Le pregunté a un guipuzcoano a ver por qué venían a San Bernabé. Y dice, no sé. El padre venía, el abuelo venía y nosotros veníamos. Y antes, después de la guerra, con el extraperlo, pues veníamos a coger patatas a Álava, porque en Guipúzcoa andaban peor de patatas. Entonces... Y andábamos por aquí como Pedro por su casa. Y tienes 1:30 de camino. La última reunión del grupo de Níker que se hizo en Aránzazu, algunos fueron andando, yo no fui, pero algunos fueron andando desde Barrundia a Aránzazu. Todo esto venía al hilo del comentario que hacía Pacho sobre esa celebración que se hacía en la víspera de San Isidro en Barrundia. Sí. Bueno, San Isidro, por lo tanto, aunque uno lo desconocía, más oficialista que otros patronos que también rondan mayo y tienen relación con el sector primario, con agricultores y ganaderos, porque son patrón, bien sea Fausto, bien sea San Vítores, bien sea San Isidro, de agricultores y ganaderos. Sí. De ambos, ¿no? De ambos. Aunque los ganaderos tiran más por San Antón, los ganaderos. Ahora que se ahora viene la pandemia, como dice, se dice ahora de los cerdos, le pone una velita también al San Fausto y al otro. Yo me acuerdo el año de Bujanda, con aquello que había de los cerdos, de las vacas, allí había cantidad de montones de velas encendidas. Me decía una señora, nunca se han encendido tantas velas como este año. Luego, San Isidro es el patrón, por ejemplo, de pueblos como Vitoriano, ¿o no? ¿O se hacen las fiestas en Vitoriano, en San Isidro, porque cae mejor? Por ejemplo, yo
Pues conozco algún pueblo que ha celebrado fiestas en San Isidro, pero que no era su patrón. Por ejemplo, Retana. El patrón de Retana es San Esteban, que es en diciembre. Pero por aquello del mal tiempo y demás, pues las fiestas se pasaban a mayo. ¿Y cuándo? Pues en San Isidro. Pero el verdadero patrón es San Esteban. ¿Es también el caso, por ejemplo, de Vitoria, no? Pues no lo sé, yo no sé, pero ahí siempre han hecho en esa fecha. Ahora, ¿por qué esa fecha? Pueden ser, no sé, habría que haber visto en el pasado donde hacían esa celebración, ¿no? Porque los patrones, las fiestas patronales en los pueblos tiene que ver con la iglesia. No siempre. No siempre. No siempre. ¿Acaso es una ermita que ha habido en el pueblo, aunque ahora no exista? Y entonces es un... Pero también coinciden muchas veces con la parroquia. Por ejemplo, Obecuri, yo recuerdo que el patrón del pueblo es San Vítor, el 14 de mayo. Y, sin embargo, el titular de la parroquia es San Juan. En otros sitios sí coincide. En Domaitia, por ejemplo, San Bartolomé es el titular de la parroquia. Y ese día celebran las fiestas del pueblo también. Hay variedad, o sea, eso no coincide. Y luego pues están los tiempos fuertes, claro. Hay fiestas que no pueden hacer todos el mismo día. En un valle, si hacen todos el mismo día, no hay fiesta en ninguno de los pueblos, sobre todo antiguamente. Entonces eso se va abriendo el abanico. Los mayos que citábamos antes no los celebran en todos los sitios tampoco a la vez, sobre todo donde se mantiene bastante extensa en la zona la costumbre, que sea en Burgos, La Rioja. Ahí hay unas variantes de unas fechas a otras. De último de abril a... Claro, hay una mayo. Salvatierra mismo lo pone por San Juan y la Puebla de Arganzón. Claro. Pero claro, la Puebla tiene una explicación. Cuando tienen granado el trigo tienen que protegerlo, porque es más adelantado que nosotros. Y luego todas las ermitas que ha habido en Álava que trasladan la imagen de la ermita al pueblo, o sea que la bajan a la parroquia durante el periodo del ciclo vegetativo, como símbolo protector, ¿no? ¿Y algún ejemplo se mantiene en el tiempo? Pues en Quintana, bueno, ya no sé si lo practicarán porque las costumbres van evolucionando con mucha fuerza, ¿no? Pero en Quintana, el patrón, San Andrés, pues lo tienen durante el invierno en la ermita, y cuando ya empieza el ciclo vegetativo lo bajan procesionalmente a la parroquia. La Virgen de Granado, antiguamente también, hoy ya no la sacan a la ermita que está en el descampado, pero también hacían esa procesión en la vaina, ¿no? Pero la suben el día de San Isidro, la suben y la bajan, ya no la dejan. Ahora ya no la sacan. En cambio el año la suben bajan Santa Marina y suben San Roque el año. Claro, esos traslados tienen ese simbolismo. Es que ese es el patrón de los agricultores, ¿no? Y luego el de los ganaderos es otro. Y hay pueblos que son más ganaderos que agricultores, y en Álava eso es muy frecuente. Álava hay mucho territorio de clima duro, y si no podemos salir hoy, esta mañana, a la calle. Y eso aquí, en el llano. Vete a casi 1000 metros. Claro, te honraita. A ver qué aire corre. Honraita. Bueno, Estíbaliz, San Isidro, los mayos, ¿qué se nos olvida en este mes? En Salinas de Añona hacen una celebración bastante importante. Sacan a San Isidro y a San Isidrín. Ahí tienen dos, San Isidro y San Isidrín. La víspera se renovaba la cofradía, se bailaba la danza de San Isidro. Es una celebración importante. Últimamente la han dejado de bailar, la recuperaron el año 60 y tantos por el grupo Yarg BTA de la Diputación, y después yo creo que otra vez se ha dejado, la bailaron en el pueblo alguna gente del pueblo, y después otra vez se ha dejado de bailar. Y era una danza interesante, es una especie de burlesco, es una danza en círculo cerrado,
bueno, más que cerrado, abierto, porque puede entrar en círculo abierto, y que yo creo que le falta algún elemento, pero que es muy muy interesante. Y porque, sobre todo porque está en un extremo de la provincia, solían tocar gaiteros y la banda de música también. Raramente la tocaban, sí, raramente la tocaban los chistularis, que también había chistularis, pero bueno, eso fue una época, en los años 30 se hizo una banda de chistularis ahí, pero tradicionalmente lo que había era gaiteros y la banda de música. Salinas me puede servir para una nueva reflexión que os dejo sobre la mesa. Salinas, que era un pueblo con una vida tremenda, los 365 días del año, con un montón de tradiciones, con una vida muy marcada por la sal, y que ha ido perdiendo habitantes, tradiciones, bares, tiendas, viviendas habitadas los 365 días del año, como que se va apagando, ¿no? Esa vela. Todo esto de lo que estamos hablando es una vela que caduca en el tiempo, que se va apagando, que desaparecerá, que prácticamente solo aparecerá en los libros. Pues es la evolución, es probable, pero historia. Muchas veces los mismos que se van de los pueblos son los más interesados cuando vuelven al pueblo en mantener esas costumbres. ¿Y se está realmente viendo eso con ejemplos claros? Hay pueblos que sí, que se hace. Desde luego, con toda la importancia que tienen los salineros en Salinas, los labradores hoy salen una procesión hermosa. Sale una procesión, ya te digo, con San Isidro, San Isidrín, con estandartes, con pendones, y una procesión muy muy bonita. Sí. Después, a la tarde, los cofrades, algún cofrade va con Isidrín recorriendo las casas y va postulando con él. Bueno, antes se hacía una merienda, ahora pues me imagino que no. Baja la comida, espero que bajar a comer o encargan una comida en una casa central, que les lleve la comida y comen ahí todos juntos. Luego, otro ritual interesante que José Antonio podrá explicar, quizás el de San Román de Campezo, cuando se subía rezando las letanías de los santos hasta la peña. Es la rogativa que hacen en todas las comarcas de Álava, ¿no? Es el tiempo cuando empieza la floración vegetativa, y en San Román estaba muy muy enriquecido de simbolismo, de mitos telúricos. Además coincide que la ermita, porque es la ermita de San Román que le da el nombre al pueblo, pero la parroquia es de Santa María, como decíamos antes, o sea que no coinciden, pero San Román es en mayo cuando hacen se recoge el agua de San Gregorio, se recogía, no sé si seguirán haciendo. Sí, todavía van, pues todavía van. Y con ese agua se bendicen los campos, pero es San Román, sí, es la fecha ahora de mayo, pero... Y esto, sé que os duele hablar de esto, pero esto desaparece, porque ahora a cualquiera que le digamos mayo, ¿para ti qué representa mayo? A cualquiera a la vez del siglo XXI, te va a decir, bueno, pues algunos no te van a decir prácticamente nada, te van a decir, así llega el fin de semana, me lo paso bien, a ver si no tengo problemas con el trabajo y esas cosas. Pero otros, si van ya a tradiciones, mayo, a las comuniones, las bodas... Claro, el partido, la final del partido de fútbol. Sí. Si no es el Madrid-Barça, pues será el Athletic-Barça, o que no baje la Los medios hacen unas nuevas pistas por las que entra la gente para desfogarse un poco de la tensión de la semana, de la esclavitud del trabajo, porque ahora da impresión de que este trabajo es esclavitud. Antes era un sueño. Todos estos que hacían esas procesiones a impetrar la ayuda del cielo estaban atados a la tierra porque era un lazo casi diríamos de amor, como que la tierra es una divinidad de la que nos sustentamos, la que nos alimenta, la que nos protege, ¿no? Y claro, hoy el trabajo es para otro, estás con una tensión. Entonces el trabajo era para ellos. Y luego, José Antonio, también, pues probablemente que dos grandes empresas de Álava dan de comer
a tanta gente como el campo. Claro, Mientras antes era al revés, ¿no? Casi todo el mundo vivía del campo y 4 vivían de las empresas. Claro. Y más en un lugar como Álava, que la industrialización fue tardía, ¿no? Claro. Pero bueno, pues os voy a intentar meter en otro fregado. Ya sé que es complicado meteros en fregados, pero las cofradías, porque hemos hablado de cofradías respecto a mayo. Se me ha venido también a la cabeza, y que seguro que como el caso de Oro hay otros muchos donde todos los componentes son hombres. Hemos tenido... Y mujeres, en Oro también. En Oro también hay mujeres. En la fiesta de las mujeres. Es el tema que os iba a comentar. Lo de las cofradías y algunas cofradías donde solo participan los hombres. ¿Tendrán que cambiar también las costumbres si quieren perdurar en el siglo XXI? El ejemplo, la cofradía de San Roque y su tradicional comida. Y la Veracruz, de los pueblos que obviamente eran siempre hombres. ¿Cómo veis eso? ¿O es una polémica urbana que se traslada a los pueblos? Es una polémica urbana que yo para mí pienso que sí. En los pueblos, yo creo que es más es urbano, pueblo, claro. Es urbano. No hay esas polémicas. Es que a muchas mujeres les parece hasta mal participar en esas cofradías. Otras, sin embargo, les parece bien. Pero hay algunas que solicitan el ingreso a la cofradía, organizan el cisco para que les admitan y luego no van nunca. Que ese se ha dado el caso en alguna cofradía. Bueno, eso hay que dejar que... Y en otros se han metido las mujeres y sin ningún trauma. No pasa nada, porque pasa entre las mujeres. Pero también hay que dejar tranquila. No puedes ir uno de la ciudad a decir que las mujeres tienen derecho si quieren ellas participar. Si no quieren, ¿por qué les vas a...? Totalmente clara la opinión de Pacho. José Antonio. Sí, es que en los pueblos los roles han estado de actividad, ¿no? Han estado pues muy repartidos. Pero ya no tanto. Ya no. Uno se puede encontrar en casa con el hombre. Un salto. La agricultura en Álava pega un salto tremendo y se quedan los pueblos vacíos. Y en los pueblos está viviendo gente que ya no son agricultores, o sea, que viven en la industria, viven de la industria. Y los agricultores ya son insignificantes. Hombre, donde había 8 agricultores, ahora hay uno. Por eso. Entonces, y el mismo agricultor ha evolucionado, el que sigue siendo agricultor, ha evolucionado mucho con respecto a hace 50 años. Ha habido un salto tremendo. Hoy un agricultor es prácticamente un industrial. Tiene una inversión en maquinaria tremenda. Si eso ya es... Vosotros que conocéis bien Álava, depende también igual de zonas, ¿no? Bueno, hay zonas donde Álava no yo suelo decir que hay medianos empresarios dentro de la agricultura, y hay otras donde es más complicado porque los terrenos son más pequeños y la agricultura es más complicada en ese lugar, ¿no? Y grandes empresarios también. Hace poco vi uno, tiene ganadería y mucha labranza, y fuimos estaba labrando, y desde el tractor estaba dando la orden al ordenador para que le mandase todo el pienso a la ganadería. O sea, desde un tractor ya controla toda la granja. Y tenía 200 y pico vacas. Pero de alguna forma, lo que decía José Antonio, Álava no existe. Álava es un invento reciente también. Es un mosaico de zonas diversas. Yo no sé en otros territorios si habrá esa diferenciación. Hombre, no sé, Palencia decís antes. Poco tiene que ver el norte de Palencia con el centro y el sur de Palencia, ¿no? Claro, Palencia tiene montaña, claro, que es montaña. Vas a Palencia y allí en todos los pueblos verás en el mayo puesto estos días. Bajas abajo y te llevan a San Isidro, pero sin embargo antes te contaban todo el mundo pues que hacían el día 3 de mayo hacían los ritos, y ahora todo eso se ha ido al carajo. Y luego lo que pasa aquí, están los grandes labradores, pueblos de 100 vecinos, no hay más que 2 o 3 o 4 o 5 labradores que llevan toda la tierra. Entonces los otros son gente jubilada, gente que yo conozco gente o hijos del pueblo que se han quedado y se dedican a la industria y gente de aquí de Vitoria que trabajaban conmigo, se han jubilado, se los jubilaron y se han marchado otra vez al pueblo y viven allí. Y claro, vas a esos pueblos y de 100 vecinos 80 jubilados y mozos, y lo que hemos dicho antes, las cofradías, vas a llevar una procesión y tienen que llevar las chicas, hacen de romanos, que es curioso porque no hay chicos. O sea, que ahí no tiene problemas de... Me ha parecido muy rotunda. Y aquí tampoco. Me ha parecido muy rotunda esa frase que os he escuchado. Álava no existe. Bueno, Álava
es la llanada. Álava Central. Eso es. Que tiene un PTP. Es la llanada, no, pero en origen, Vitoria y su llanada. O la llanada y Vitoria. Claro. Es que según Que Enrique abarca, Kenner, los demás son añadidos. según Enrique Kenner, que abarca desde Miranda hasta Agurain. el planum Más o menos, es la cubeta, más o menos. es la cubeta. Es la cubeta. Claro. Y Y luego el mosaico ya nace con Aramayo, pues fíjate tú, metemos Aramayo, estribaciones de Gorbea, ¿no? con tradiciones Ayala, vizcaínas. Luego Ayala, que era otra provincia ya sola. estribaciones de Gorbea. Eso ya estaba más cerca de Vitoria. Sí, y muy mezclado. Sí, eso ya... Vitoria tiene un gran... Aunque la configuración del terreno es diferente, ¿no? Pero ha sido el desagüe natural de esas comarcas a Vitoria. También el carácter es diferente, ¿eh? Hombre. De estribaciones de Gorbea a la llanada, a Hombre, plena llanada. claro. La llanada era más rica. Cuartango. Terreno- Seguimos con el mosaico, Cuartango, Sí. con sus costumbres muy marcadas también. claro. Que poco tiene que ver con Valdegovía. La Rioja. La Rioja. La Rioja, échale guindas. Y la Ribera. montaña. Y la Ribera. Ribera baja y alta completamente diferentes a Valdegovía y a Cuartango. Oh, Valdegovía, Así que Lantarón. tendríamos la llanada y luego pues 5 o 6 piezas Patrón que de forman Álava, Álava. al lado de Vitoria. Patrona de Álava, al lado de Vitoria. Si está todo ahí, Tú vas a Aramayona. El centralismo, que os decía yo antes. En Aramayona, por ejemplo, dicen, no, eso en Álava lo hacen. Eso lo hacen en Álava, aquí Sí. no. Ujú. Es una respuesta bastante corriente. Yo el domingo estuve en Eguzquiarripa, en Aramayona, y le pregunté por un detalle y dije, no, eso en Álava. Y dije, ok, ¿vosotros? Ah, bueno, sí, somos, pero menos. no, sí, menos, Diferentes. no, ellos, diferentes. Diferentes. Eso no pasa a nosotros. Porque ellos se consideran alaveses. Sí, Pero sí, diferentes. sí. Pero cuando Pero te de hablan Aramayo. de algo referente a puertos arriba, eso es Álava, de puertos para arriba. claro, claro. Eso nos pasa en Ciguitia. Echevarri Viña, Mendárqueta y Apodaca. No, eso se hace en Ciguitia. Y Apodaca, Echevarri Viña y Mendárqueta no son Ciguitia. Sí, pero están más cercanos a la capital. Bueno, Al llano. eso Sí, es al no, llano. no, a la no, cubeta, no a la están, cubeta, sí. no están a las faldas del Gorbea. Claro. Aunque luego sí, ¿no? Porque prácticamente las faldas del Gorbea nacen en Mendarózqueta, ¿no? Claro. Pero no están tocando No, ahí no. el Gorbea. Pues ellos para todo, preguntas cualquier cosa, eso en Ciguitia. Y la gente que baja de Ciguitia dice, ay, ¿y vosotros no sois ciguitianos? Y hasta hace poco, pues esos pueblos pertenecían a todo, a Antezana, a la Arciprestazgo pertenecemos abajo. El médico pertenecíamos a Antezana. Estos de laboradores pertenecíamos a Antezana. Casi todo, solo se paga la contribución, o sea, pagar de los impuestos a Ciguitia. Otro tema, que no sé si son sensaciones o malas percepciones. Para los alaveses existe más unión, ligazón, llamarlo como queráis, con Estíbaliz que con San Prudencio. Con los pueblos me refiero, ¿eh? No hablo de la capital. Más con Estíbaliz. Eso es lo que os pregunto. ¿Más con Estíbaliz que con San San Prudencio Prudencio? ha sido más moderno. Porque ahora se baja, la mañana antes veníamos con la bicicleta de San Prudencio, se venía muy poco, un ratico a la tarde. Y ahora, ¿qué pueblo? El otro día estuve en el campeonato de bolos, están todos los pueblos de la llanada de la montaña, todos en San Prudencio, pero por los bolos, no por San Prudencio, yo creo, por el campeonato. Estíbaliz o Armentia. ¿Qué atrae más a los alaveses? Hombre, Estíbaliz ha tenido una serie de elementos que han incidido en todos los pueblos, ¿no? Porque esos recorridos que comentábamos al principio, pues movían toda la provincia. Yo veo más, para entendernos y que nadie se moleste, más aldeanos en Estíbaliz que en Armentia. Más gente de pueblos en Estíbaliz que en Armentia. Sí, Seguramente. Armentia era más ciudadana, Y la romería de Estíbaliz poco tiene que ver con la romería de San Prudencio. No sé si cuando vosotros erais chiquis también era así, o es un elemento moderno, el de la romería más rural, más pegada al ámbito rural de Estíbaliz y más urbana Armentia. Yo creo que en el aspecto festivo eran bastante similares con distinta gente, ¿no? Porque, claro, la romería de hace 40 años de San Prudencio a la romería de ahora, pues no se parece nada. Tampoco la ciudad, claro. Ni la ciudad ni nada, ¿no? Los bailes,
Pues antes se organizaban en San Prudencio 18 bailes, o quien dice 18 dice 4 o 5, y en un puño, y luego pues iban los de Vitoria, íbamos 4 con chisto y tamboril y para de contar, y se volvía de la romería, pero esas cosas pues bueno, pues han caído en desuso. Aquí se ha perdido ahora las parroquias de los pueblos. Cada ayuntamiento tiene nuestro día para ir. Hombre, ahora sí que se hace todavía pero ya no nocturnas, ¿no? Sí, pero aquellas... No, y hay pueblos diurnas también, de la parte de Barrundia suelen venir a Estíbaliz, Yo me toca ir a esto de que vamos yo voy con los de León. Y los de Cigüetia también van, ¿no? De León iban andando, Se van. Ahora incluso, por ejemplo, Estíbaliz se está recuperando en esos trayectos de los pueblos, en esas venidas de los pueblos. Y hay pueblos que... Y la misma de Aránzazu, por ejemplo, de Barrundia a Aránzazu, se ha dejado unos años, se dejó de ir, y ahora se va de Larrea, de Marieta, eso pues va gente andando. Otros van en coche porque es más cómodo, ¿no? Por supuesto. Pero sigue recuperando. La gente, bueno, quiere una motivación para salir al monte, y muchas veces los mismos pueblos ponen una motivación, que es sencillamente pues nada, pasarse una chufla y poner un almuerzo, y la gente pues se divierte, sí. Entonces, digo, la que se hacía antes de los recorridos, hasta hace poco, cuando tocaban las parroquias de la zona nuestra, pues se ponían las parroquias, bueno, cuando si había dinero se les cortaba, y si no, se llevaban unas cajas de vino, unos bocadillos y viva, hasta pasó el día en Estíbaliz. Bueno, y el último tema, que ya tengo en cartera, ya no tengo más conejos en la chistera. Cofradía de la Virgen Blanca. Estos días hemos leído que quiere, digamos, trasladar, divulgar las costumbres de lo que ellos llaman vitorianismo. Pero bueno, por entendernos, estamos hablando sobre todo de las tradiciones ligadas con la Virgen Blanca y con su festividad. Estamos hablando de el Rosario de la Aurora, la procesión de los faroles, todo lo que rodea al 5 de agosto, trasladar todo eso a los chiquis, a los pequeños, en colegios e icastolas, y con ello intentar que las tradiciones vitorianas no se pierdan con las generaciones actuales, y que de generación en generación pase esa tradición, pase ese fervor. ¿Cómo veis esa iniciativa? Pues a ver, como cojan. Mira, las personas necesitan de la fiesta, necesitan, y más en sociedades tan agrupadas como, joder, la Vitoria, si entrar en Vitoria es un agobio, todos son coches, todo el ruido. Entonces esa gente... Pero muchos de los que crean ese agobio, ese ruido, el 3 de agosto ya no están aquí, se han marchado. Bueno, pero quiero decir otros que se mantienen el 4 y el 5 y el 6 desaparecen. Pero en esta sociedad, esa gente que está así tan tensionada, porque aquí se vive a un ritmo tremendo, pues necesitan de la fiesta. ¿Cómo se va a conformar esa fiesta? Bueno, los tiempos cambian y los gustos también, ¿no? Veremos a ver. La cofradía da un dato, no sé en qué año, no sé si habla de los 40 o de los 50, al Rosario de la Aurora fueron 200 y pico personas, y el pasado año fueron 30.000. Sí. Estamos hablando de algunas tradiciones que desaparecen y otras... Pero son modas. Son modas. Antes, para sacar los faroles, hubo unos años que yo creo recordar o haber leído que iban los soldados a sacarlos, que no había gente, forzados porque no había gente, y ahora se pelean, y ahora se pelea la gente. Entonces, pues no sé, son modas. Yo soy uno de los que salgo en la procesión de los faroles, precisamente me engancharon porque no había gente, y ahora es pues no sé los años que llevo, igual llevo 30 años o más sacando el farol, pero mi iniciación en los faroles fue porque no tenía gente. Me pidieron por favor a ver si podía ir, pues sí, y hoy es el día que el misterio que sacamos nosotros, pues llevamos todos, pues ya te digo, del orden, más de la mitad del misterio, pues vamos del orden de los 30 años. Son modas, decís, por lo tanto. ¿Y eso no se puede trasladar a las tradiciones de Álava?
para que no se pierdan, por lo menos, para que no se queden solo en los libros. Mira, yo recuerdo... En esas reuniones que mantenéis también, pues recuerdo, antes decías una reunión en Aránzazu. Sí, recuerdo una romería que yo le quise sacar, precisamente en San Fausto, quise sacar una película. Era una romería que se hace de 15 en 15 años, importante. ¿Solo cada 15 años? Sí, porque parece que, no sé si es porque lo pide el ciclo de la naturaleza, siempre suele coincidir con alguna grave sequedad y suelen organizar esta romería. Intentaba pues coger imágenes, no me lo permitieron, decía, me equiparon, desde lejos vinieron a decir, esa cámara ciérrela. ¿Por qué? Pues somos un poco raros. En parte porque es un ingrediente que estropea el hechizo, es un ingrediente ajeno. Ya. Y en parte no sí, es el más importante. Pero no les explicaste, pero sí, esto es para mantener en el tiempo un documento gráfico. Cerrado, y que lo vean vuestros nietos. Cerrado porque hay otro elemento que juega, y es que eso se ridiculiza, amigo. Y tocar esas sensibles fibras... ¿Por qué se ridiculiza? Sí, estos aldeanos, mira, papi... ¿En qué cosas creen estos? Qué inocentes, estos se han caído del guindo, tal. No, entonces, todos estos elementos a muchos les retraen y han perdido todas estas costumbres. Bueno, es verdad que se están revalorizando otras muchas, precisamente porque los hijos encuentran ahí esas raíces y claro, y quieren ponerlas otra vez en práctica, ¿no? Bueno, no sé, la sociedad ha cambiado muchas veces y en la manifestación religiosa pues no va a ser menos en el cambio que lo que es en las demás facetas de la vida. Vamos, que no ves esto de intentar recuperar las tradiciones siempre se han perdido. Se han perdido y se han recuperado. A ver cómo practicaban los del Prechelense. ¿Cómo hacían sus festejos los del Prechelense? Todo ha desaparecido. Es que la cultura nos envuelve. O sea, la cultura es una que tiene varias facetas: económica, religiosa, festiva. Claro, a medida que va evolucionando la sociedad, todo eso también va evolucionando. Claro, es que es inevitable, ¿no? Arrastra. La cultura es única y ahí encajan las piezas, porque si no, una esquina pega contra otra. Pero en este caso, en el caso a la vez, con la desaparición de, no sé, hay más peligro de desaparición real de bastantes tradiciones por el problema de densidad que tiene el territorio, ¿no? Que hay lugares en los que vive muy poca gente y muy poca gente que esté pegada a la tradición ya, porque pues no sé, no quiero poner ejemplos, pero es lo que decía antes Isidro. En muchos pueblos te encuentras ya que ni el 50% de la gente es del pueblo, pues porque ha ido allí a vivir, pues porque quería ir a vivir allí, o era más barato que en la ciudad, o... Claro, y les molesta que pase un rebaño de ovejas y manchen el suelo, y lo denuncian incluso, o denuncian que una tierra produce polvo, o denuncian incluso los titulares que tocan a las 9 de la mañana dianas. Pero ¿a quién se le ocurre tocar a las 9 de la mañana dianas? Y que no cante el gallo, ¿verdad? Que no tiene que quitar ese gallo porque... O denuncian que tocan las campanas y hay que insonorizar las campanas. Pues son cosas que, bueno, que van con el tiempo. Bueno, pues el tiempo que nos toca vivir. En 2009, San Isidro. Y no solo San Isidro, sino todo el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores, el mes de la primavera y de todo lo que tiene que ver con el campo y con una nueva época. Desde luego que este ciclo más o menos termina con San Juan. Sí, por ahí. Bueno, San Pedro y San Juan. San Pedro y San Juan. Ese ya otro día lo tratamos. Lo de andar desnudo por el campo y otras tradiciones que hay en muchos puntos de Álava, y con un elemento también central de lo que son nuestras costumbres, que es
el fuego. Pues hemos estado con Isidro Sáenz de Urturi, José Antonio González Salazar y Pacho Fernández de Jauregui. Algunas cosas venían en el guión y otras solo en la cabeza de este periodista. Badaki zue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, zuekin, bat eginik, hemen Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren maingurutan. Aio!